Saludos, gente, que estén bien. Expondré información de lo que significa régimen de excepción. Son mecanismos que se usan para completar parte de algunas legislaciones en el país o estado para afrontar situaciones graves como catástrofes naturales, crisis económica, desorden público, algún grupo armado en drogas, conflictos bélicos. Incluye mayores poderes para el gobierno o las Fuerzas Armadas, la suspensión o restricción de algunos derechos fundamentales. Tenemos que hay derecho comparado por los regímenes de excepción. Por ejemplo, está el estado de alarma, respuesta excepcional ante acontecimientos que impide a las autoridades públicas mantener su funcionamiento normal. Estado de excepción, asuntos de poderes extraordinarios en el gobierno ante situaciones que está afectando la mayoría de la población civil. Estado de emergencia, activación de leyes especiales para permitir al gobierno abordar situaciones de crisis, ya sean humanitarias o catástrofes naturales. Estado de sitio es la autorización de poder ejecutivo a las Fuerzas Armadas, la policía gestionar alteraciones graves al orden público, a la seguridad del país, puede equivaler a un estado en guerra en casos extremos. Estado de guerra o ley marcial. Concesión de facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas, a la policía, para mantener la seguridad y defensa del Estado. Entonces, tenemos que el origen viene de larga historia de la humanidad en nuestra tierra. Se remonta a la antigua Roma. Durante la República Romana se estableció la dictadura comisarial, un cargo temporal otorgado a un cónsul para enfrentar emergencias como sublevaciones internas o guerras externas. Este concepto evolucionó, cambió a lo largo de los siglos durante la Edad Media y Renacimiento. Se diferenciaba entre el jura imperir, atributos del soberano en tiempos de paz, y la jura dominationes, atributos durante algún conflicto. Con el surgimiento de constitucionalismo clásico, durante la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos estableció el concepto del orden público constitucional que buscaba equilibrar las necesidades de la seguridad de los derechos individuales civiles de la población. Entonces tenemos que la ley de excepción entre países, pues violaciones a los derechos humanos, han sido utilizadas para reprimir opositores, políticos, periodistas, defensores de los derechos humanos. También en Perú, durante el gobierno de Albert Fujimori,
El estado de excepción fue utilizado para perpetuar violaciones a los derechos humanos. Desigualdad de criminalización. Las leyes de excepción pueden afectar también desproporcionadamente a ciertos grupos sociales, exacerbando la desigualdad existente. Transparencia o redención de cuentas. La falta de transparencia, la ausencia de mecanismos de redención de cuentas pueden llevar a abusos de poder y la corrupción durante los estados de excepción. El impacto a la democracia. La implementación prolongada de las leyes de excepción pueden desequilibrar y debilitar las instituciones democráticas, erosionar la confianza del público en el gobierno. También lo que es el régimen de excepción, originado también por el rey Guillermo en el toque de queda, lo aplicaba como una ley de excepción para corregir los grupos de rebelión, drogas o que estaba afectando a la mayoría de la población en aquella época. Entonces, estamos en que hubieron varios orígenes en el transcurso de la historia humana, Babilonia, Egipto, que también se ponieron fuerte ante cualquier situación que sale del control y hay que implementar algún tipo de seguridad para sobreguardar a la población mayoría. Tenemos el régimen de excepción en la salud y es que en el ámbito de la salud sistema de seguridad social ofrece cobertura a ciertos sectores de la población y no está incluido el sistema general. En Colombia, el régimen especial de los miembros de la Policía Naval, Nacional, Fuerza Militar, docentes, trabajadores de Ecopetrol. Existen regímenes que tienen disposiciones distintas frego al pago de aportes y prestaciones. El régimen excepcional militar, pues los regímenes de excepción permiten a la Fuerza Armada asumir mayores poderes, facultades en situaciones extraordinarias, conflictos bélicos y desórdenes públicos. Esto puede incluir la suspensión de ciertos derechos fundamentales y la implementación de medidas extraordinarias para mantener la seguridad y el orden. El régimen de excepción del Estado, pues bueno, hablamos de que existen situaciones graves como crisis económica, desórdenes públicos, alguna catástrofe natural, y el gobierno asume poderes para suspender ciertos derechos fundamentales y restablecer el orden general de su país o estado en el mundo. Entonces tenemos que también hay diferentes maneras de gestionar justicia en diferentes países. La justicia se gestiona de manera diferente en el mundo a los factores históricos, culturales, políticos o sociales. Algunos países destacan la transparencia y la eficiencia judicial, como Dinamarca, Noruega, Finlandia. Estos países tienen sistemas judiciales altamente independientes, bajo niveles de corrupción. Otros países como Estados Unidos, Canadá, el sistema de common law, donde las decisiones judiciales establecen precedentes para casos futuros en contraste con otros países como Europa, América Latina
que siguen el sistema del derecho civil basado en códigos o leyes escritas. Como puedes ver, hay variedad de maneras de gestionar justicia. Entonces tenemos que el régimen de excepción, cuando es temporal, hay ciertos derechos y libertades en situaciones de conflicto armado, desastre natural o emergencias. Y este periodo temporal, el gobierno toma ciertas medidas para detener algún grupo sospechoso sin juicio previo y restringir la libertad de la prensa. Estos regímenes pueden ser eh, abusados y llevar a la violencia y violaciones a los derechos humanos. El desafío en la población, pues bueno, incluye la desigualdad económica, acceso limitado a la educación, la salud, problemas de la seguridad pública. Estos desafíos pueden afectar la percepción de la confianza a la justicia en las instituciones gubernamentales. Cuando hay democracia, pero que hay una ley de excepción temporera, para cártel o bandas en drogas armados. Algunos países han implementado esta ley de excepción para combatir el crimen organizado, especialmente pandillas o carteles que venden drogas. El Salvador, presidente Nayib Bukele, ha implementado un régimen de excepción para detener miembros de pandillas, lo que ha llevado a la detención de miles de personas. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por organizaciones internacionales por violar el derecho de los humanos y poner en peligro la seguridad de los detenidos. Mas, sin embargo, los salvadoreños que viven en ese país atestiguan que los que están aprisionados trabajan de manera forzada y sin paga. Y la actividad laboral de la población general civil se encuentra más aliviada y con más tranquilidad, ya que pueden salir a hacer su desempeño cotidiano de manera más segura. Entonces tenemos que hay régimen de excepción a lo largo de la historia y que podemos aprender de todas estas experiencias y situaciones registradas al conocimiento y a la conciencia de nuestros ancestros y en nuestra vida moderna. Enfoque, hagámoslo, suscríbete, danos un me gusta y comenta conmigo.